Es el escrito largo, y mucha información sobre el traslado antes de la tribulación. Es de la página 150 en adelante hasta la página 167. Eso abarca todo lo que... Hay una gran cantidad de información y toda es importante, pero lo que más deben de tener en cuenta ustedes, les voy a ir señalando cuáles son las que sí traten de tenerlas a la mano, porque salen preguntas sobre eso. Y lo otro es, hay algunas partes de esto, acuérdense que la clase pasada vimos esas teorías de que la iglesia va a ser arrebatada en medio de la tribulación y después de la tribulación. Y hay una infinidad de denominaciones que lo creen, porque, como les estaba diciendo, no ocupa la manera literal de interpretación. Entonces, se presta para cualquier imaginación a añadirle cosas. Y todos estos que andan predicando ahí, Cristo viene y todo, entonces ocupan ejemplos fuera del contexto de la Escritura, pero están ahí en la Biblia. Entonces, cualquier tontería la puede acompañar usted fuera del contexto. Entonces, por eso es que es bien importante conocer el por qué se cree que la iglesia no va a pasar por la tribulación, porque es la que tiene más sentido, no solo lógico, sino que por el hecho de interpretarse literalmente, nos lleva a que estemos más confiados. Hay ciertas cositas ahí, si usted lee, que por ejemplo este escritor, por eso me gusta, porque en muchas dice, esto es difícil comprenderlo y tal vez no se entiende del todo, porque así sucede. Pero sin embargo, el hecho de llevar una secuencia de interpretación literal, entonces eso nos da más confianza, que no andamos tan perdidos, ¿verdad? Al contrario, las otras que tienen que interpretarse de una manera alegórica, entonces hay que ir ajustando cada teoría y cada evento de lo que van sucediendo, hay que irlo ajustando para que quepa dentro de la historia. Entonces, aquí vamos a ver muchos de esos, por qué razón es que encaja mejor. Entonces, en la página 150, donde dice base esencial de esta posición, es un resumen. Entonces, póngale atención porque es un resumen de la posición de que la iglesia va a ser levantada antes de la tribulación. Entonces, aquí él pone las maneras principales. En primer lugar, dice, la teoría del traslado antes de la tribulación descansa esencialmente en una premisa mayor. Esta es la mayor. El método literal de interpretación de las Escrituras. Es decir, se basa en la que va a ser arrebatada antes de la tribulación porque se está interpretando literalmente la palabra. Eso es lo más importante. Luego dice, hay algunas otras cosas que se dan. Una de esas es, la iglesia e Israel son dos grupos distintos con los cuales Dios tiene un plan divino. Este otro es súper importante, importantísimo, porque constantemente se mezcla las profecías a Israel, se las ponen a la iglesia, y no concuerdan, pero se presta para eso. Entonces, por eso es que y aquí él se mete bien profundo a enseñar por qué razón el plan para Israel es uno, el plan para la iglesia es otro, pero en un solo plan. Dios tiene un solo plan.
Solo que uno para Israel, uno para la iglesia. Y no es que uno esté sustituyendo a otro, porque esa es otra cosa que van a oír ustedes, de que quienes piensan que la iglesia sustituyó y hace el papel que Israel debería de hacer, y no, no es así. Por eso es que estudiamos bastante, y aquí lo vuelvo a repetir, ese misterio de la iglesia. Nunca se profetizó de la iglesia en el Antiguo Testamento, ni se habló de la iglesia. Eso fue algo nuevo, ¿me entienden? Que Dios lo trajo y nos reveló a nosotros. Por eso es que para nosotros es un privilegio. Es decir, Dios no lo quiso revelar allá y a nosotros sí nos lo reveló. Es un privilegio que tenemos nosotros de que Él nos haya escogido a nosotros para revelarnos todas estas cosas. Entonces, esa es otra premisa importante. La otra es esta, que la iglesia es un misterio. Por eso es que las otras dos teorías no encajan, porque en la iglesia no se habló nada de eso. Y entonces, ahí vamos a ver en las 70 semanas de Daniel, que son históricamente 69, históricamente ya se cumplieron literalmente, solo falta una semana. Entonces, si no fuera que nosotros creyéramos de esa manera, tendríamos que inventarnos alegóricamente, como muchos lo hacen, que comenzó la tribulación desde el tiempo de Juan hacia acá, ¿verdad? Interpretan también ocupando las cartas a las 7 iglesias de esa manera para... incluso les di un escrito ahí, creo, donde están de las iglesias y las diferentes épocas, con años que le han puesto, ¿verdad?, las 7 iglesias, y que tiene cierto sentido, pero no podemos basarnos completamente en que eso da el permiso de pensar que las 70 semanas ya se cumplió. No, porque si fue histórica y literal su interpretación, así tiene que ser la última semana, y esa no se ha cumplido. Entonces, esa es otra cosa importante de lo que hay que ver, ¿verdad? Y por aquí, es más, en la siguiente clase creo que vamos a ver más en detalle sobre las 70 semanas de Daniel. Ahora, entonces aquí comienza el después metiéndose más profundo en eso, ¿verdad? El método literal de interpretación, ¿verdad? Ese ya hablamos antes de eso, ¿verdad? Es interpretar la escritura tal y como está escrita. Y se toma en base siempre el contexto histórico, porque ese es otro que acostúmbrense ustedes a siempre tomar en cuenta los contextos históricos, el contexto cultural de las cosas, porque cuando usted está interpretando un pasaje, si lo va a interpretar bien, una de las cosas que se toman más en cuenta es el contexto histórico. ¿Por qué fue que Pablo escribió esto? Porque estaba en la cárcel. ¿Y por qué le sucedió esto? Por tal y tal cosa. Entonces se va siempre usted al contexto histórico de las cosas. Si no, lo agarra aislado algo y se inventa un montón de cosas, ¿verdad? Y no, este es el contexto histórico. Le voy a dar un ejemplo. Yo me acuerdo que defendiéndome yo porque no me quería cortar el pelo porque andaba greñudo hasta aquí, ¿me entiende? ¿Verdad? El tiempo de los hippies. Entonces, hay un pasaje donde Pablo dice que la mujer le fue dado el cabello, ¿verdad? Como un velo, pero al hombre de rapárselo, ¿verdad? Y entonces, entonces, ¿por qué Jesús usaba pelo largo, verdad? Y con barba también, ¿verdad? Es decir, y a uno no lo dejan. ¿Qué tiene de malo eso? Eran mis argumentos, ¿verdad? Y obviamente, mi pastor nunca había ido al seminario. Él después fue conmigo en las noches. Entonces, él no tenía conceptos históricos. Oye, pero mira, así se ocupa. Las mujeres lo tienen, chicos. Ya esa era su explicación, ¿verdad? Entonces no me convencía a mí, ¿me entiendes? Eso, ¿verdad? Y entonces, después sale que Pablo en otro pasaje habla cómo
tocó rapar al pobre Timoteo y a Tito, que eran griegos, para que pudieran entrar a predicar, ¿verdad? Pero cuando usted estudia eso, se da cuenta que en el contexto histórico era de esa manera. Las mujeres usaban todo el pelo largo y solo las prostitutas les cortaban el pelo para identificarlas, ¿me entiende? Entonces, si usted toma eso como base y lo hace una doctrina, como lo han hecho en muchos lugares, entonces todo el mundo andaría mal todo el tiempo. Y hay culturas donde usan el pelo largo todo el mundo, ¿verdad? Y hay otras donde lo usan bien corto, bien rapado. ¿Y qué va a hacer usted con eso? Entonces, hay que irse al contexto histórico de por qué razón era que se hacía ciertas cosas, ¿verdad? Es decir, y por qué razón se usaba esto ahora. Es obvio que después uno tiene que apegarse a ese otro contexto cultural, ¿verdad? Para uno entonces ubicarse y no ser de tropiezo. Así como Pablo hizo todo eso con estos que eran griegos, así nosotros muchas veces nos toca comportarnos y hacer de una manera que tal vez ni lo creemos, pero es lo correcto, porque si no estamos nosotros buscándolo nuestro beneficio y no el de los demás. Y entonces por eso es que eso de las culturas y todo eso ha sido muchas controversias en las iglesias. Y cuando hay ciertos aspectos históricos o culturales y se hacen doctrinas de allí, hay problemas. Por ejemplo, yo fui a dar en 2 años un movimiento que se llama Riobot. Me invitaron a unas campañas en Nueva York y resultó que eran de esas iglesias donde las mujeres no se pintan, no se arreglan nada y andan con los vestidos largos, ¿verdad? Y no usan make-up ni nada. Pero los hombres, todo lo contrario, puro Gucci, de todo, ¿me entiende? Bien a la moda, ¿verdad? Es decir, y las pobres mujeres, olvídense, todas las cejas les colgaban, ¿verdad? Y todo. Entonces, es decir, y otra cosa, se sentaban a un lado las mujeres y a otro sentado los hombres, ¿verdad? Para así no tener tentación dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, pero era bien incómodo, hombre. Usted está ahí, el montón de puras señoras se veían todas pálidas, ¿me entiende? Y los hombres, ¿no? Bien afeitaditos, todo, ¿verdad? Y todo eso, ¿me entiendes? No había congruencia en eso, ¿me entiendes? Y después estuve hablando con el hermano que me había invitado, después de que tuve ese shock ahí cultural, ¿me entiendes? Ya no hallaba cómo actuar. Me estaba diciendo, no, él me dio sus razones, ¿verdad? Que no proveas para la carne y así pues las mujeres son las que seducen a los hombres y por eso ellas tienen que estar aquí, ¿verdad? No, tenían todos los textos bien aprendidos, ¿verdad? Es decir, que los que les convenían a ellos, ¿verdad? Como hombres, ¿verdad? Entonces, pero ya las otras amonestaciones, a cómo el hombre debe tratar a la mujer y todas esas no tenían valor, ¿verdad? Y entonces, y después a través del tiempo que me fueron conociendo y las hermanas se fueron atreviendo a hablar conmigo, me decían de todas las injusticias que pasaban allí, hombre, las trataban como esclavas, ¿me entiendes? Entonces, me acuerdo que le dije al brother, mire, porque me dijo, va a venir hermano, quería que fuera el siguiente año. Le dije, no, me siento incómodo, porque, ¿y por qué no? Le voy a ser honesto, le dije, usted realmente aquí es más machismo que otra cosa, ¿verdad? Es decir, y nos pusimos a estar hablando de ya más en serio, de lo que pasaba, ¿verdad? Es decir, que no había esa delicadeza hacia las mujeres, y está bien que la modestia que exige, ¿verdad? La escritura a la mujer y todas esas cosas,
es importantísima. Pero habían otras cosas que, por ejemplo, ellos no hacían correctamente y que, claro, estaban fuera de orden, ¿verdad? Entonces, pero después hicieron ellos unos eventos en los que había mucha oportunidad de ganar gente para el Señor, y a mí eso siempre me ha gustado. Y los visité el siguiente año, ¿verdad? Solo que ya no me quedé allí, sino que yo me hospedé aparte y llegaba a las conferencias, porque eran grandes, y ellos sí trabajaban mucho, llevaban mucho en conversos a la iglesia. Pero son casos así, ¿verdad? Donde le digo que no, el no irse a la Escritura, ¿verdad? Y hay que irse a la Escritura. Entonces, otra cosa que él pone aquí, que es bien importante, en la página 151 hace otra defensa de la naturaleza de la Septuaginta, de la Septuaginta, septuagésima semana, la 70 semana, ¿verdad? Que es histórica. Entonces, por lo tanto, tenemos que esperar que la última semana se va a cumplir históricamente. Y aquí nos da bastantes detalles, ¿verdad?, de las palabras que se ocupan en esa semana: la ira, el juicio de Dios, la indignación, el castigo, la hora de la prueba. Y entonces hay que tener en cuenta también, por aquí él me hizo una notecita porque hace un comentario al final de la página 151 que es muy importante, donde dice: tengamos claro en la mente que la naturaleza de la tribulación es ira divina, es decir, Dios lo va a provocar, ¿me entiende? No es cuestión de que el mismo pecado del hombre, como ahora nosotros en humanidad ya ves que hay guerras, hay matanzas por todos lados, pero eso lo provoca el mismo pecado del hombre, la misma pecaminosidad y carnalidad de los hombres, la avaricia del dinero, hacen todo eso. Pero esto no, estos castigos que van a venir en esos 7 años son provocados por Dios, ¿me entiendes? Porque es la ira de Dios. Esa es una cosa bien importante que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Ahora, este alcance de esta semana se hace referencia siempre cuando Dios habla con Daniel y le dice: esto es lo que está profetizado, ¿verdad?, para mi pueblo, es decir, directamente hacia Israel. No es para nadie más, es para Israel. Y fíjese bien, el tomar todo eso de lo que va a suceder y todo eso y aplicarlo, digamos, a la iglesia y a todo eso está fuera de sentido. Ahora, ya les dije que la motivación es, en muchas de estas denominaciones, meterle miedo a la gente, para que la gente busque de Dios por temor, y funciona, trabaja. Porque fíjese bien, una de las cosas que nosotros nos olvidamos, que el mundo está necesitado de Dios. La gente anda internamente, quisiera conocer a Dios. Por eso es que es tan importante hablar del Señor y ser atrevido en evangelizar, porque la gente tiene necesidad. Desde pequeños. El sábado tuve una experiencia ahí en la iglesia hay un hermano que es científico, le decimos, pero es científico, tiene PhD de cuanto usted se puede imaginar. Y ellos había un ministerio que se llamaba Science, bueno, se llama, pero ya no tiene la misma fuerza, Science and Wonder, donde este hermano demuestra científicamente la existencia de Dios y demuestra científicamente cómo Dios obra, ¿verdad?, en la vida de las personas. Es extraordinaria la presentación, incluso hace una presentación en grande donde se para él en una plancha así de metal y agarra una espada de madera, y luego con una máquina le van aumentando la corriente hasta miles de watts, que usted queda completamente muerto. Y sin embargo, llega un momentito en el que la teoría es esta, ¿verdad?, que los electrones y todo eso que tenemos girando de la materia, llega un momento donde se acoplan
Y él lo presenta así. Por ejemplo, esta es madera, ¿verdad? Fíjense bien, la misma materia de estos la tenemos nosotros, lo mismito, solo que están entonados diferentes. Entonces, si se logra entonar igual, yo puedo atravesar esto aquí, ¿me entiendes? Entonces, y fundirme ahí, ¿verdad? Entonces, esa teoría es física y existe, la demuestra de esa manera. Porque de repente ¡guau!, se enciende la espada, pero se enciende en llamas donde atraviesa toda la corriente y se va a la madera. Y es algo sorprendente, ¿verdad? Y entonces él se va, para hacerlo evangelístico, se va a la parte donde Jesús dice que se le apareció a sus discípulos y estaban las puertas cerradas. Y cómo es que atravesó, ¿me entiende, verdad? Y cómo se podía movilizar. Es decir, ¿se acuerdan de la serie Star Wars? De que se meten en una y bueno, aparecen en otro lado, ¿verdad? Entonces, eso es científico, es probado científicamente. Y entonces hay maneras de hacerlo. Entonces, y sin embargo en la Biblia da ciertas cosas así que uno las lee, pero no le pone como no tiene ese conocimiento. Por ejemplo, a mí me sorprendió eso. ¿Cómo es? No sé si son 60,000 o no sé tanto que le pasan por el cuerpo y no le hace nada, ¿me entiendes? Entonces, y de ahí pues él presenta, ya que la gente está admirada de todo eso, les presenta el Evangelio. Y entonces aquí en Whittier, estuvo 3 días en una escuela que se llama Dexter Elemental, 3 días, hablándole a los niños con cosas científicas. Y después, en el tercer día, aunque es prohibido en las escuelas, le dieron permiso, que hicieron un llamamiento. Y más de 100 niños levantaron su mano y querían aceptar a Jesús y hicieron una oración de fe con él, todos en voz alta, ¿me entiendes? ¿Cuántos el Señor tocó en ese momento, verdad? Eso Dios lo sabe, pero Él les presentó el Evangelio. Y venía, pero encendido. Cuando llegó a la iglesia, todo sudado porque estaba descargando su equipo. Y miró, y estaba enojado porque allí en esa iglesia, dice, tengo años aquí y nunca me han dejado presentar nada a mí. Estaba enojadísimo, ¿me entiendes? Y entonces, de una vez lo recluté. Yo le digo, pues mira, en junio vamos a tener la escuela bíblica de vacaciones y es de lunes a viernes. Y el sábado hacemos una clausura. Así que el sábado vas a hacer una presentación y vamos a invitar a todos los papás y todo, porque es una presentación extraordinaria. Hace una su cosa que lo mete así, explota, ya no me acuerdo cómo es, pero es fascinante lo que él hace, que lo lleva a usted a pensar en la grandeza de Dios y luego presenta el Evangelio. Pero lo que les quiero decir con esto, que así como esos niños y todo eso están abiertos al Evangelio, hombre, solo que nadie lo hace. Y él estaba indignado que en esa iglesia, que él es miembro desde más de 40 años, nunca le dieron chance de hacer algo así, ¿me entiendes? Y los inconversos le dan chance, imagínense. Entonces estaba pero encendido, ¿eh? Entonces le digo, no, hombre, mira, de aquí yo sí tengo que utilizarme, de aquí ya de una vez le dije, vas a hacer esa presentación. Y eso nos hace falta a nosotros, hablarle al mundo. ¿Por qué? Vea, porque todas estas cosas, la gente, cuando usted se las presenta y le habla de eso, le va a interesar, hombre. Solo que no lo estamos haciendo, eso es todo. Por ejemplo, otra cosa que habla aquí, que la unidad que tiene en la página 154, la unidad que tiene la semana esta de Daniel, usted ve que lo va así llevando metódicamente hasta las 69 semanas, ¿sí? De tal semana tal, de tal y tal, de tal y tal. Entonces, no se parte. Entonces, así como han sido esas 69 semanas, en la última parte tiene que ir en esa misma secuencia de cómo muere el Mesías y cómo después se promueve el anticristo, ¿verdad? Y todo eso tiene que seguir en secuencia. Entonces, sin embargo, el que no cree que el que cree que la iglesia va a pasar por la tribulación, tiene que pensar, como los de en medio, que los primeros 7 años
no le sucede nada a la iglesia, pero 3 años y medio, pero los últimos 3 años y medio sí son perseguidos. Entonces no concuerda con esa profecía, ¿verdad? Es decir, no, tienen que inventarse otra cosa para justificarlo. Y por eso esto es bien interesante, ¿verdad? Que esas 70 semanas de Daniel las vamos a ver más en detalle y lo van a leer ustedes. Trate de memorizarse bien la secuencia, ¿verdad? Porque eso es muy importante para explicárselo a la gente, esos 7 años de tribulación que están ya profetizados. La otra cosa que habla aquí es la naturaleza de la iglesia. La naturaleza de la iglesia, en lo que él se refiere aquí, que cuando el Señor venga por su iglesia, van a ser arrebatados los que sean creyentes, de verdad, ¿verdad? Porque fíjense que a nosotros aquí en Estados Unidos nos meten, como cristianos, nos meten con los católicos y con los mormones. Ahí nos meten, cuando hacen encuestas y todo, cristianos. Y no, hombre, sí, me entiende. Es decir, van a ser levantados porque no, fíjense bien, no puede estar seccionada la iglesia del Señor. Solo hay un camino, Cristo Jesús, y solo los que han entregado su vida al Señor van a ser salvos. Entonces, fíjense qué pasaría si de este grupo, que es la iglesia verdaderamente convertida, se queda un grupito. No tiene lógica que un grupo va a pasar por la tribulación y otro no va a pasar por la tribulación. Cuando la Escritura nos habla claramente, ¿verdad? Bueno, el Señor dice, el que a mí viene, nadie lo va a arrebatar de mi mano. Es decir, esa seguridad de la salvación es importantísima. Entonces, todas estas otras teorías lo sacan porque cuando el capítulo 24, que dice uno será quitado y el otro será tomado y todo eso, le está hablando a Israel, porque en Israel sí va a haber esa persecución donde muchos van a vender a sus hermanos para salvar su vida. Pero está hablando de la persecución que el anticristo va a hacer a los judíos. Van a haber judíos que van a traicionar a su nación, pero no está hablando de la iglesia. Porque en la iglesia no, yo lo digo así bien claramente, y este hermano que está aquí que no miento. Parece bien rudo, pero digo, en iglesias hay tres clases de gente. Los cristianos espirituales, los cristianos carnales, porque hay cristianos carnales, y los que atienden a la iglesia, que yo le llamo parásitos. Es decir, esos hay en la iglesia. En la iglesia, toda iglesia, si usted lo ve despacito, van a ver de esos tres, hermanos bien entregados y otros que son bien carnales. Creen en Dios, han alcanzado salvación, pero no quieren someter su vida a servirle al Señor. ¿Ve? Pero están otros que llegan, hablan todo el lingo de nosotros y participan con nosotros, pero no son salvos. Y esos son los que después nos meten en problemas, ¿verdad? Porque todo el mundo cree que todos los demás son como y son esos hermanos que les conviene estar en la iglesia, porque los hermanos les ayudan cuando se van a mudar de su casa, le ayudan, si no tiene trabajo, le buscan trabajo, ¿me entiendes? Entonces, no, hombre, la iglesia es un buen lugar para que le ayuden, y hay gente que... Yo he tenido sorpresas, hermano, tremendas, de gente que usted se imaginaría que son cristianos y de repente le salen con que tuve uno ahí que en un retiro de varones se convirtió, y ese es el que, mire, lo saludaba usted, ¿cómo está mi hermano? Dios me lo bendiga, poderoso es el Señor. Wow, y así me entiende. Y cuando hablaba todos los versículos y todo, y no, hombre, en un retiro que hicimos de varones, los mensajes le calaron, tremendo. Y después un sábado que habían varios inconversos y bueno, alguien quiere servir al Señor, él fue el primero. Y nos sorprendió, y ya nos contó su historia, que la mujer le puso de condición que si no se convertía y se bautizaba y todo, no se casaba con él.
Y entonces se aprendió todo el lingo de la iglesia y hablar como los cristianos y todo, y nunca se convirtió, ahí se quedó, ¿me entiendes? Y así nos sorprende mucha gente que no son convertidos. Pero cuando se vaya la iglesia, se van a ir los convertidos de verdad. Ahora, imagínense todas esas otras religiones, testigos de Jehová, adventistas, católicos, que se llaman cristianos, pero no son cristianos. Eso se va a quedar, pues no. Y no porque seamos arrogantes, no, porque la Biblia lo dice. Que si ellos no creen que Jesús es Dios, imagínense. Porque ellos no creen que Jesús es Dios. Entonces, y a ver, el catolicismo tiene más poder la Virgen que el mismo Jesús, ¿vea? Por las obras. ¿Ah? Por las obras. Por las obras, vea, usted paga esto y ya con eso se justifica delante de Dios, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son las que está hablando aquí, de que la misma esencia de la iglesia no permite que va a hacerse eso. No, el Dios conoce los corazones y sabe cuál es su iglesia, ¿me entiende? Mis ovejas que oyen mi voz, dice, y esas me siguen y yo las conozco. ¿Verdad? Es decir, eso no hay donde extrañarse. La otra cosa interesante que habla aquí, que la iglesia es un cuerpo y Cristo es la cabeza. Ahora imagínense cómo va a permitir Dios que se divida eso. Imposible. Ya, en la página 155, la iglesia no puede estar sujeta a esa ira de Dios y el juicio que va a venir, ¿verdad? La iglesia como sí. Y, a mí son de las cosas que más me han hecho siempre pensar en el arrebatamiento que puede pasar en cualquier momento. Y sí, uno debe estar listo esperando al Señor, pero esperando ¿cómo? Trabajando, sirviéndole, haciendo la obra, ganando almas, ¿me entiendes? Esa debe ser nuestra actitud, y con la certeza de que Él va a venir. Pero también no podría yo imaginarme que alguien que es salvo de verdad, Dios lo deje para que pase esa ira. Entonces, imagínense qué triste sería de que un grupo de hermanos, lamentablemente a los pobres les va a tocar la tribulación. Es decir, no sería, no está en un Dios justo. No es lógico, dice, porque si somos el cuerpo de Cristo no puede ser mutilado. Exacto. No se puede quedar una parte de una parte. Y una parte no. Como un solo cuerpo. No puede ser que a le fue mal, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, pero fíjese bien que esa es, cuando usted tiene esa convicción, la esencia de lo que es el cuerpo de Cristo, de lo que es la iglesia, ¿verdad? Porque ese es otro tema, ¿verdad? Que muchas veces en iglesia la gente no sabe esas cosas, no entiende que la iglesia es un cuerpo con muchos miembros con diferentes funciones y que todos somos importantes y que por lo tanto yo no puedo rechazar a este hermano ni estar mal con este hermano porque somos lo mismo. En la iglesia no deben de existir diferencias. Y se pone un capítulo casi entero Pablo explicando en Corintios de la importancia, cómo Lorenzo no le va a decir al ojo yo no te necesito. Entonces mucha gente de la iglesia no entiende eso y quieren tener sus razones, ¿vea? Y rechazan a otras personas y todo, y eso no puede ser. Entonces, ahora hablándolo en esto en más grande, lo mismo, ¿vea? ¿Cómo puede ser que unos van a sufrir y otros no? ¿Vea? No se puede. Entonces, todas esas son cosas importantes. En el punto 2 de aquí, que esto aquí me he hecho una nota porque es importante, dice en Apocalipsis 13:7 explica claramente que todos están incluidos en la 70ª semana y estarán sujetos a la bestia. Mire, ese versículo, hermano, apréndaselo de memoria. Apréndaselo de memoria. Y si quiere alguno lo léalo ese versículo.
Apocalipsis 13:7. Si por algo yo creo que no va a pasar la iglesia por la tribulación, es por ese versículo. Léelo. Dice, le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Fíjese bien, Dios le da el permiso para que no solo luche con los santos, derrotarlos a todos luego del tiempo. Analícelo. ¿Usted cree que eso es lo que Dios está haciendo con nosotros ahora? Es todo lo contrario a lo que dijo Jesús. Dice cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia, hermano, entre más la persigan, entre más la quieran derrotar, más se engrandece. Entonces, Dios le va a permitir al Satanás y a la bestia y el santo y el ¿cómo le llama? El otro, el falso profeta, tener control. Entonces, ahorita el mundo está regido por Satanás. El mundo está regido por Satanás, pero no la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor no puede ser nunca regida por Satanás. Imposible, ¿me entiendes? Imposible. Por eso cuando alguien dice, no hermano, es que el diablo, ¿cuál diablo? Lo que pasa es que, ¿se acuerda cuando aquellos demonios le dicen a unos que querían sacarlo? Dicen, no, a Pablo conocemos y a Pedro, ¿ustedes quiénes son? ¿Me entiendes? Es decir, Juan dice, el que está en nosotros mayor que el que está en el mundo es. El diablo no tiene ya control sobre nosotros. En su primera epístola dice que el que practica el pecado es hijo del diablo. Pero el que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios lo protege y el enemigo, ¿qué pasa? No lo toca. El cristiano tiene todas de ganar contra Satanás. Cuando la gente dice el sal diablo, no hombre, es usted y su carne que está dejándose dominar sobre el espíritu, porque usted se lo está permitiendo. Pero el Señor nos ha llenado a nosotros de ese poder de tener el control sobre el enemigo. El diablo no puede hacernos nada a nosotros. Puede batallar y darnos vuelta ahí, hacer lo que quiera, pero no nos va a ganar. Entonces, imagínense que todas las naciones y todos van a estar sujetas a él. No es la iglesia. Y por eso le digo que yo, solo por ese versículo, estoy seguro que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Después del capítulo 4 o el 5 de Apocalipsis adelante, ya no está la iglesia ahí. Ya no sé, miren, ninguna epístola. Y después en toda esa última parte del libro Apocalipsis, cuando estudian Apocalipsis en detalle lo van a ver, que ya en la iglesia ni se menciona. Pero porque a veces lo he comprendido que la iglesia ya no está en el capítulo 4, pero en veces como te quiere dar la impresión que la iglesia sí está ahí, pero será por la confusión de que cuando dicen santos, pero ya está hablando de Israel, ¿no? No, porque es lo que pasa es que los otros capítulos, por ejemplo, como el capítulo 6, que aparecen, ¿quiénes son esos que están todos ensangrentados? Esos son los que han venido de la tribulación, ¿verdad? Son los que en la tribulación, es más, creo que el otro capítulo o después va a seguir el trabajo del Espíritu Santo dentro de la tribulación, ¿verdad? Dios va a salvar gente, ¿me entiendes? Y obviamente hasta lo dicen que van a ser decapitados muchos, ve a otros que a lo mejor van a sobrevivir hasta cuando el Señor venga. Pero el punto es que la iglesia en sí no puede ir a la ira de Dios que está dada en esos 7 años. Entonces, cualquier otra referencia que pueda haber ahí, no en ninguna claramente puede referirse a la iglesia. Es decir, porque la iglesia
completa. Pablo les dice en Tesalonicenses, no quiero que estén ignorantes de eso, porque cuando suena la trompeta dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que habemos quedado, seremos transformados. Es decir, que no se queda ninguno, no se queda nadie ahí. Y si no hubiera dicho a algunos que, no, todos los muertos van a ser resucitados, los que están en Cristo, obviamente, y los que estemos vivos vamos a ser transformados. Entonces no puede haber nadie en esa parte terrenal. Eso es lo interesante, que el que Él nos guarde a nosotros de la ira de Dios se tiene que cumplir. Y por eso es que cualquier otro pasaje que se encuentre ahí no debe nunca atribuírsele a que es parte de la iglesia, porque no. Y ahora esos muertos, cuando dice esos muertos, ¿a quién específicamente se le están atribuyendo? A los que van a morir en la tribulación, porque va a haber gente. Mire, las iglesias, como esas películas que han hecho de que se quedan y todo, eso va a suceder, va a haber gente que se va a quedar porque no se había convertido, ¿sí, hermano? Cuando habla del trabajo del Espíritu Santo en la tribulación, es donde entran los 144,000 judíos que se quedan a predicar el Evangelio. Ellos, pues, se les prende que realmente era real Cristo. Sí, y son escogidos, ¿verdad? Es decir, son escogidos por Dios para dar testimonio del mensaje, ¿verdad? Es lo mismo los 2 testigos que se levantan. Es decir, que Dios fíjese bien, Dios va a seguir trabajando, ¿verdad? Pero es decir, ya la salvación siempre va a ser a través de Cristo Jesús, no hay vuelta a Dios, ¿me entiende? Entonces, por eso es que en ningún momento se habla de la iglesia, porque la iglesia ya no está allí. Y por eso Dios levanta 144 que lo sellan, que van a testificar de todo lo que Dios, por ejemplo, ahora la gente no cree. Porque ahorita la gente no, alguien grabamos esto y lo pasan y dice, están locos, eso es lo que están hablando. Es decir, la gente no cree. Aunque el diablo sí lo está preparando, porque fíjese bien que el mundo está siendo preparado para el arrebatamiento. La parte de los aliens, de que hay otros mundos, eso le fascina a la gente y mucha gente lo cree, ¿verdad? Aquí mismo en California, en el área 51 que le llaman, ¿verdad? Que allí tienen los ovnis que los están estudiando para ver qué aprenden, según la gente, ¿verdad? Todo eso. ¿Por qué? Porque lo mismo las películas de satánicas y todo eso, de espíritus, son bien populares, porque algo tienen que explicar y darle una explicación a que de repente se queda, ¿y qué pasó? Y por eso es que muchas películas cristianas que han estado haciendo acerca de eso son realidades. Esa Left Behind que pasan de un piloto y de repente el copiloto ya no está, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Y el piloto le habían ya testificado al Señor, y lo primero que hace es que va a buscar a la gente en la iglesia y ya no están, ¿me entiendes? Y encuentra a otros que se quedaron igual que él, ¿verdad? Es decir, porque esas cosas van a suceder, es lo que les digo, que hay gente que en la iglesia está pero no se ha convertido, y el Señor va a levantar a su pueblo. ¿Sí? Bueno, en mi interpretación, o lo que yo siempre le entendía este versículo del capítulo 13, es de que Dios en su justicia va a dejar a Satanás gobernar la tierra, para que vean cómo es el gobierno de Satanás en la tierra, cómo el gobierno de Cristo en el milenio va a hacer una diferencia muy grande. Claro que sí, pero si tú lo importante ahí es que Dios le da permiso de que gane a los santos, ¿ve? Y eso iría en contra de lo que el Señor nos ha prometido a nosotros, que nosotros somos más poderosos que Él, es imposible, ¿ya? Es decir, ese poder de Dios es extraordinario, que la iglesia no echa mano a eso es lo que sucede, que se intimida, ¿verdad? Y no hay que intimidarnos, nosotros tenemos poder, es poderoso el Evangelio.
Yo por eso les testifico a ustedes que sean aventados para predicar y compartir, ¿no? Miren, aquel día les estaba relatando yo cuando andaba con el ministerio que Dios me dio de evangelización, y iba a las terminales de los camiones, de los buses, ¿ve? Y no, hombre, está ahí lleno de gente, ¿ve? Pero siempre se armaba un grupo grande, ¿ve? Porque de iglesias que apoyaban, se iban ahí para hacer el bulto, y entonces la gente se queda curiosa y va quedando, y usted está predicando. Y había gente que yo la veía riéndose y burlándose y haciendo esto y lo otro, ¿verdad? Pero uno sigue con el mensaje. Y es increíble, hermano. Cuando usted dice así, que a usted que Dios le habló a alguno, quiere aceptar al Señor, venga para acá, ¿verdad? Hombre, y si tiene gente. ¿Y cómo es eso? Es que el mensaje es poderoso, bro. Es poderoso. Eso es algo que nos humilla a nosotros, porque nos damos cuenta de que es algo sobrenatural. Por eso usted nunca se sienta mal en su ministerio. Si usted es honesto con Dios, puede fallarle muchas cosas y hacérsele difícil, pero nunca dude que el poder de Dios es enorme. Si las iglesias no rebalsan de gente, muchas veces porque en la iglesia no nos movilizamos. Eso es todo, ¿me entiende? Pero si nos movilizáramos, Dios es poderoso, por un lado, y por el otro lado, algunas veces sí, es que es una lucha espiritual, ¿verdad? El enemigo hace su trabajo también, pero no debemos de olvidarnos de que al final la iglesia siempre va a prevalecer, porque sobre todo más bien este domingo pasado y hace 2 que estoy dando una serie sobre buscando la voluntad de Dios, le insistí a la gente de varios versículos. Si usted busca la voluntad de Dios, la voluntad de Dios lo dice bien claramente. Dios quiere que todos se salven. Esa es la voluntad de Dios. Pero esa voluntad de Dios de querer que todos se salven siempre cae con que la gente lo rechaza. Y entonces en esa hay una voluntad de Dios, ¿verdad?, que es escrita ya, que es indebatible. Él decide que eso va a ser y eso va a suceder. No importa qué pase, al final va a suceder. Pero hay otro, que es lo que está escrito en la Biblia, que Él nos dice cuál es la voluntad de Dios. El que oremos sin cesar, el que estemos gozosos siempre, el que vivamos en santidad. Esa es la voluntad de Dios, que está escrita, que debemos de vivirla. ¿Verdad? Pero está esa otra voluntad permisiva de Dios, donde le da oportunidad a la gente, que ellos decidan si le van a servir o no. ¿Verdad? Entonces, no es que a Dios lo agarran por sorpresa, porque ya ve que parecería como que se contradice, ¿verdad? Que dice fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. No nos confundamos con eso. Lo que pasa es que Dios sabía que yo voy a responder, eso es todo. No es que Dios, qué bonito, ahora hermano, no, a Dios no le sorprende eso, ¿verdad? Pero que le da la oportunidad al mundo entero, sí se la da genuinamente, si no, no sería justo Dios, ¿verdad? Pero da la oportunidad, pero nosotros respondemos a ese llamado del Señor. Y por eso es que por un tiempo yo me pregunté, bueno, y si Dios sabe quiénes van a ser salvos, y si Dios sabe que nos ha escogido, y si Dios sabe, entonces, ¿para qué nos manda a predicar el Evangelio? Precisamente porque eso es lo que Él ya sabe al final, pero lo que nosotros tenemos que recibir ese llamado de Dios y responder al llamado de Dios. Y por eso es que el deber de nosotros es ir y llevar el Evangelio. Por eso le digo que uno debe de hacerlo, porque si no, hermano, sería que estamos entrenados vendiendo escobas o jabón, ¿ve? Y convencimos a me convencí a un par, ¿ve? No, el trabajo lo hace ¿quién? El Espíritu Santo, no nosotros. Pero nos ha dado el privilegio, ese es el punto,
que nos ha dado el privilegio de nosotros llevar el Evangelio, porque Dios podía haberlo hecho de otras maneras y nos dio a nosotros el privilegio. Entonces cuando la gente viene, como le digo a este científico, estaba pero encendido que más de 100 niños habían orado. Y como él es bien estudioso de la Escritura, me dice, ¿quién sabe si algunos lo hicieron por emoción o por los amigos? Me dice, pero más de alguno tiene que haber aceptado al Señor. Y estaba pero encendido de gozo, ¿me entiendes? Tal vez un niño de esos va a decir, yo estaba en la escuela elemental y un científico y nos presentó al Señor y ahí entregué mi vida al Señor, ¿me entiendes? Entonces, allí en ese pasaje, fíjense bien, Dios le permite, porque Dios, al diablo, él sabe, porque el diablo no le estaba mintiendo cuando a Jesús le dijo, yo te voy a dar todo esto, porque el mundo está bajo el Satanás, pero ahí Dios le da el permiso, fíjense bien, de vencer y que todos se sujeten a él. Pero claro, obviamente que van a ver, como tú dices, la diferencia de lo que es servirle a Dios y no servirle a Dios. Pero pónganse a pensar que eso, imagínense en el milenio, también van a ver que a pesar de estar el Señor gobernando con mano de hierro, se revuelven al final cuando suelta a Satanás. Esa es la naturaleza humana. Desde que el hombre cayó, esa naturaleza humana hace una lucha contra Dios, de buscar lo malo. Porque imagínense que en el milenio va a ser un gran cambio y sin embargo aún al final van a luchar contra Dios. Es tremendo. Es decir, entonces no nos extrañemos que el mundo está siempre en contra de nosotros, pero al final vamos a prevalecer y por eso es que en la iglesia hay que animar a la gente que no se intimiden, que siempre hablen del Señor, que siempre testifiquen del Señor, comenzando con su familia, porque yo no sé si cada uno de ustedes puede haber pasado diferentes experiencias. Hay familias tremendas, y cuando alguien se convierte, le dejan de hablar, lo sacan de esto y le hacen la vida difícil. Bueno, cuando yo me casé, hermano, nadie fue de mi familia, cero, nadie. Y fíjense bien, no crean que porque sabían del Evangelio, no, porque no querían entrar a un templo evangélico. No, solo por eso, nadie fue, nadie. Y ni modo, es decir, y después ahora, años después, toda mi familia, no conozco ni uno, hasta que no sea cristiano. Porque empezaba con mi hermano, después otro hermano, después otro, y así, y se va regando todo. Pero sí sufre uno. Mi abuela, la que me crió a mí, yo les conté que creí que estaba sobado yo de Nueva York, que me había subido la mucha coca y no, me acuerdo que de castigo me vendió toda la ropa y hasta las maletas que había llevado yo, todo me dejó en la calle, solo de rebelde, porque ¿por qué había llevado yo ahora de evangélico? Entonces me tuve que mover, porque ya no me quería ir. Es tremendo, y por eso a mí no es nada, y para las historias que me cuentan hermanos de lo que han sufrido, pero al final siempre los animo, les digo, no, usted manténgase, que al final va a ver quién es el que va a ganar, y siempre salimos ganando nosotros, solo que a algunos les toman más tiempo que a otros más. Hay otros que, no, hombre, las familias vienen completamente. Hay un muchacho que tocaba bajo conmigo, que se convirtió y después me llevó al pueblo de él y él rentó una iglesia bautista del pueblo para que llegáramos y tener un culto. Y invitó a toda su familia, que iba a haber comida, que iba a haber esto, y invitó, pero se llenó la iglesia, puros inconversos. Y solo los que habíamos ido a la iglesia, unas hermanas que iban a cantar y iba a predicar y todo. Y no, pues prediqué, me acuerdo yo de yo soy el camino, yo soy la luz, prediqué así evangelísticamente. Y cuando hice el llamamiento, no, hombre, se para
casi más de la mitad de los que estaban ahí, se pararon y querían aceptar al Señor. Y entonces, fíjense bien la mente de humana de uno. Dije yo, ¿les habrá pagado o qué hizo el hermano? Porque no, hombre, demasiado, ¿me entiendes? Exagerado. ¿Verdad? Y no, hermano, no, simple, después nos testificaron, ¿verdad? El papá, que ellos nunca esperaban eso de algo que él se metiera de verdad, y eso le respetaron esa entrega de él, ¿verdad? Y fueron con la mente abierta, y después del mensaje, el mensaje les pegó, y, no, hombre, y esa familia, hijo, han salido pastores de ahí, ¿qué nos han pasado con esa familia? Increíble. Pero aún así, le digo, la mente de uno, y que yo ya tenía más experiencia, y aún así me sorprendió, hombre, porque es bien raro, ¿verdad? Que vos se para un montón de hijos de no, hombre, ¿qué pasó? ¿Verdad? Algo le ha dicho ¿verdad? Y no, ¿me entienden? Son testimonios tremendos del poder del Señor, el poder del Señor. Y por eso es que llama la atención cómo el diablo tiene el control de todo, porque Dios se lo permite. No porque el diablo tenga el control. Por eso es que ahora en estos tiempos no hay que tener miedo. La gente se aterra, dice, ay, y nos van a perseguir y nos van a hacer esto. Sí, pero pónganse a pensar, siempre que han perseguido a la iglesia es cuando más crece. Es cuando más crece. Acuérdense que en Jerusalén, ¿qué pasó? Mientras estaban ellos allí no sucedió nada. Pero después que los persiguieron, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se acuerdan lo que dice el libro de Hechos? Dice que se esparcieron y iban predicando el evangelio. ¿Ah? No, hombre, sí, qué tremendo, tremendo, tremendo. Sí, Dios lo permitió esa persecución para... porque acuérdense que dice que ellos saturaron toda Jerusalén con el mensaje. Es decir, es que Dios puede hacer grandes cosas con nosotros, es cuestión de decidirnos. ¿Ve? Pero por eso es que aquí en esto de la tribulación no creemos que la iglesia va a estar ahí en medio, porque el enemigo va a estar gobernando. ¿Ve? Después habla de la diferencia entre Israel y la iglesia, que hemos hablado bastante. En la página 157 habla de la doctrina de la inminencia, que eso también hemos hablado, que es eminente que el Señor va a venir. Va a venir el Señor y hay que estar esperando eso. La otra semana les voy a traer un pequeñito estudio de otro libro, de uno que habla, que compara las señales, porque no van a haber señales del arrebatamiento con las señales del día del Señor. ¿Ve? Aunque vamos a estudiar del día del Señor, que todo ojo lo verá y todo eso, son dos cosas diferentes. En el arrebatamiento no va a haber nada de eso, porque solo es para la iglesia. Pero cuando el Señor venga, entonces es que van a haber todos esos fenómenos naturales y todo. Entonces, la eminencia del Señor es algo que va a suceder. Otra cosa importante, en el capítulo, en la página 158, es que la obra del que impide, en el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, donde implica, ¿verdad?, que el que detiene ahorita todo es el Espíritu Santo. Y cuando la iglesia es levantada, entonces ya no va a seguir esa fuerza. Porque hoy ya ve que, quiérase o no, de una manera u otra, usted puede ver la mano de Dios que sucede aquí. Por ejemplo, mire, cuando eligieron a Trump, y hizo un montón de cosas buenas, un montón de cosas malas, pero una de las cosas buenas que hizo, que llegaron dos a la Corte Suprema de Justicia, moderados, es decir, que son cristianos, ¿ve? Y eso, ya ve que esos están de por vida, eso no lo pueden sacar. Y ahora la mayoría es moderada, no es liberal. Y gracias al mentado Trump. Los jueces en los diferentes lugares
lo mismo, como son impuestos por los políticos. Entonces, cuando nombran un juez, mínimo va a estar 8 años para que lo puedan sacar de ahí. Entonces, inundaron todo pues de puros cristianos. Entonces, en medio de todo eso, fíjese bien, Dios ocupa, ya ve que por eso en varios estados otra vez prohibieron el aborto, que eso ya se había perdido todo eso. Entonces, por ejemplo, lo de los matrimonios del same sex y todo eso, hay una gran lucha. ¿Por qué, verdad? Porque todavía hay una fuerza grande en contra de todas esas cosas. En medio de todo el desorden que hay, pero ya ve que hay una lucha, pero tremenda, que están tratando de enseñar a nuestros niños, ¿verdad? Que acepten a los lesbianas, los transvers y todo eso. Y es una lucha tremenda. Pero en medio de todo eso, siempre hay otra fuerza poderosa del cristianismo, que es del poder del Espíritu Santo, que bloquea muchas de esas cosas. Es decir, y suceden otras cosas que empujan lo contrario. Entonces, imagínense, cuando la iglesia es eliminada, completamente se va, es un caos aquí. Ahorita, aquí lo explica este pasaje de Tesalonicenses, sobre todo como dice aquí el versículo 7 y 8, ese poder del Espíritu Santo está bloqueando que hay imagínense que no estemos nosotros los cristianos predicando, es un desorden aquí, ¿me entiendes? Todas esas leyes pasarían fácilmente y esto que les cuento de este hermano que fue ahí, incluso hoy me mandó otro muchacho que trabaja con el grupo de jóvenes de nosotros, un video en una high school, pero si te lo mandó Luke, un video de un montón en la high school, de jóvenes, escuchando el evangelio. Imagínense, eso es tremendo. Y entonces, este muchacho va a organizar en la iglesia una semana de predicación del evangelio a high schools, de las diferentes escuelas. Entonces, hay una fuerza, es decir, que impide que el enemigo agarre el completo control, ¿verdad? Y eso es bien importante, ¿verdad? La otra cosa es la distinción entre el traslado y la segunda venida, que es lo que estamos hablando. En el traslado va a ser solo en el pueblo de Dios los que han nacido de nuevo, mientras que en su segunda venida todo ojo lo va a ver. Son dos eventos diferentes. Y por eso es que no se puede pensar en que la iglesia va a estar en medio de la tribulación. Por ejemplo, esto de los 24 ancianos, ¿verdad? Siempre no dice exactamente quiénes son ni nada, sino que se implica por la manera en que se comportan y todo, que son de creyentes. Pero este es uno de los que más se ataca porque no se refieren a ellos directamente, sino que solo habla de que son los ancianos. Entonces, por la manera en que se comportan, se asume que su comportamiento es de alguien que ha luchado por la causa de Cristo y venció. Entonces, esta es una de las áreas donde critican esa parte, ¿verdad? De que, bueno, no dice literalmente estos son creyentes, ¿verdad? Pero por lo que mencionan de ellos, que tienen coronas y todo, es que han luchado, han derrotado al enemigo, ¿verdad? Es decir, y por eso se asume que representan a la iglesia, ¿verdad? Otra cosa es interesante aquí, el silencio de las epístolas en cuanto a la tribulación no habla nada de las epístolas en la página 162. ¿Verdad? La relación de la iglesia con los gobiernos. Acuérdense que
la Biblia, Pablo habla claramente que los gobiernos que están porque Dios lo ha permitido, ¿verdad? Es decir, Él es el que pone y quita reyes, imagínense. Obviamente para entenderlo es eso, si hay un pueblo idólatra, pues va a elegir idólatras, ¿verdad? Pero porque Dios lo ha permitido así, de lo contrario Dios pudiera hacer algo diferente, ¿verdad? Pero son de las cosas que el dominio de Satanás va a ser completo en esos 7 años, ¿verdad? Y entonces es porque Dios le da ese permiso, ¿verdad? De ahí habla del mensaje de los 2 testigos. También menciona aquí a los 144 sellados en la página 165, ¿verdad? Ese es bien importante, ¿verdad? El trabajo que ellos van a hacer. Y luego habla de la cronología de Apocalipsis, nos lleva a pensar en que la iglesia no va a estar en la tribulación. Aquí van a llevar esa clase también, ninguno de ustedes la ha llevado todavía. Se llama Las Epístolas Generales y Apocalipsis. Tú le llevaste esa, ¿verdad? Uh-huh. Allí se estudia así capítulo por capítulo Apocalipsis, y las epístolas generales, ¿verdad? Entonces ahí le van a meter más, aunque yo les he dado un montón de material que tiene que ver con Apocalipsis para que lo tengan como información, ¿verdad? Porque es bien importante. Entonces, básicamente esto es lo más importante en este pasaje, ¿verdad? En este capítulo de que todos esos puntos son bien fuertes para creer que la iglesia no va a pasar por la tribulación, ¿verdad? Es decir, por la manera en que está interpretada literalmente, y se tiene que cumplir históricamente las 70 semanas de Daniel. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Creo que la próxima vamos a ver sobre las bodas del Cordero y el ¿cómo se llama? Y el tribunal de Cristo. Y después en la doctrina escritural de la tribulación, ahí es donde vamos a tocar de toda esa parte de las 70 semanas y todo eso, ¿verdad? Pero para la próxima semana van a leer desde la página 169 hasta la página 176, que es el tribunal de Cristo y la boda del Cordero. Y ese sí es importante que lo sepan porque se menciona mucho y los hermanos preguntan mucho también, ¿verdad? Si los cristianos vamos a ser juzgados y qué es el tribunal de Cristo, es importante saberlo, ¿verdad? Que nosotros ya no vamos a ir nunca a ningún juicio de condenación, ¿entiende? Eso es bien importante saberlo, ¿verdad? Porque ya le digo, si usted quiere predicar y darle miedo a la gente, sí, dígale que usted va a pagar por eso. Sí, vas a decir algo. Sí, ¿es la iglesia después del traslado? Sí, ajá. Después del traslado vamos a estudiar, sucede que en el diagrama usted ve que la iglesia es levantada, ¿verdad? Después del traslado, y allá va a haber el tribunal de Cristo y la boda del Cordero, ¿verdad? Y entonces el tribunal de Cristo, sí, el Señor va a hablar con usted, le va a decir, ¿qué hiciste con el don que te di o los dones? No hiciste nada, ¿cómo llegaste aquí, verdad? El trono blanco. No, el trono blanco ese sí es para juicio, en el capítulo 20 de Apocalipsis. El tribunal de Cristo no está en 1 Corintios. ¿No va a estar hasta el 176? Yo dije 64. Está apuntado 74, pero ahorita digo no. No, yo dije 169, así le puse yo más, entonces está malo ahí entonces. 79. Sería 169 a 176.
Ujú. Sí, entonces le puse mal ahí. Oh, a 174 le puse, pero hasta el final, ¿ve? Lo más ahí al final, ¿ve? El 4-3 no va a haber clase, ¿verdad? No, ahí por eso no hay clase. Porque es la semana de Easter. No se te olvide el día anterior ir a recoger las palmas a la iglesia, ¿ve? ¿Entiendes? La siguiente semana no tenemos nada. No está ahí en la lista. Ahora es 13. Oh, I see what you're saying. Yeah. Como esta semana que viene, sí. La semana que viene, el 27, es la iglesia del traslado. ¿El 20? ¡Oh! Entonces me la salté yo, déjeme ver. No Wow, ahora sí, tienes razón. Entonces, bueno, déjame, lo voy a corregir y lo que vamos a hacer es solo correrlo esto, ¿verdad? Por ejemplo, el 13 va a ser y entonces la otra, la vamos a correr, donde dice la iglesia después del traslado va a ser el 20, entonces. Y de ahí el 27 va a ser la doctrina de la tribu. Hay que irlo corriendo una semana, pero se lo voy a corregir para que... ya la tercera corrección, tal vez al fin, cuando termine la clase le vamos a terminar bien. Pero estudien esa parte del Tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Entonces ya lo voy a traer la otra corregida ya. Qué bueno que lo agarró, hombre, ese ahí, porque no. ¿Ah? Sí, ya estaba el error ahí, es obvio, porque solo lo único que quise correrle allí, ¿ve? Entonces esa semana se había escapado ya. Pero vamos a corregirla para que así no se confundan. Bien, vamos a orar. Señor, te doy gracias por lo bueno que eres, gracias por este privilegio que nos das de hablar de tu palabra, Señor, y hablar de esas cosas que tú nos has revelado a nosotros. Te pedimos que Él sea de bendición. Gracias por los hermanos, por el esfuerzo que hacen, Señor, y te pido que lo guardes, que lo lleves bien en su camino y a la misma vez, Señor, que no pierdan el entusiasmo, Señor, sabiendo que tú los estás preparando para que puedan hacer un impacto en tu obra, Señor. En Jesús oramos, te damos gracias, Señor. Amén. Amén.